Gloria a Dios, la paz del Señor Jesús, queridos hermanos, espero que se encuentren bien todos ustedes ahí en sus países. El día de hoy vamos a compartir un testimonio muy bonito con nuestra hermana Diana Sangama, que es de Iquitos, una ciudad muy hermosa en mi país, es una isla y es un privilegio tenerla aquí con nosotros, y ella también nos va a contar su testimonio, cómo llegó a los pies de Cristo. Hubo un momento que ella se descuidó y gracias a Dios ella regresó al camino, y ella también va a contar esa experiencia para que ustedes vean que Dios es un Dios de segundas oportunidades, y mientras hay vida, hay esperanza. Así que también este mensaje es para aquellos descarriados que en algún momento se descuidaron y se fueron, y sepas que el Señor te ama y el Señor te está esperando, y hoy es el día de reconciliarte con Él. Que Dios le bendiga, hermana Diana. Gracias por esta oportunidad que nos da de compartir su testimonio con nuestros hermanos. Y pues adelante, vamos a escuchar sus saludos y también que nos cuente su testimonio. Adelante, hermana Diana. Amén, gloria a Dios, la paz del Señor Jesús. Mi nombre es Diana Isela Sangamajón. Que este testimonio sea para la gloria y honra del Señor Jesucristo, y también para muchos jóvenes que un día estuvieron delante de la presencia del Señor y también que se hayan descarriado. Quiero decirte, querido amigo, que Dios es un Dios de segundas oportunidades. A mí me dio esta segunda oportunidad para yo seguir sus caminos, y realmente estoy muy agradecida con Dios, su misericordia, sus fuerzas que me renueva todos los días, y gracias a Él estoy aquí. Gloria a Dios. Amén. Y bien, hermana Dianita, ahora queremos que nos cuente su testimonio, cómo llegó a los pies de Cristo, qué pasó luego que se descuidó y cómo regresó a los pies de Cristo. Gloria a Dios, gloria a Jesús. Voy a empezar este testimonio que Dios me está concediendo. Siempre he estado orando en mi cuarto, decía: Señor, dame la oportunidad de poder contar mi testimonio, enséñame tú. Y llegó el tiempo, que sea para la gloria de Dios, para muchos jóvenes también. Y no solo para muchos jóvenes, sino también para muchos padres y quizás también para muchos hermanos, ¿verdad? En la cual siempre ven quizás jóvenes yendo a la iglesia sin sus padres, sin sus hermanos, y no saben la lucha y la guerra que hay detrás de, ¿no? Gloria a Dios. Yo recuerdo cuando era muy pequeña, mi papá siempre me llevó a la iglesia. Me acuerdo, será de los 5 años, algo así. Mi papá me llevaba a la iglesia, yo le acompañaba a mi papá. Y mi papá no era tan congregante, pero sí creía en Dios. En vez en cuando congregaba a la iglesia, no era de todos los días. Y me acuerdo en una oportunidad viajando a la ciudad de Mazán, que queda de Iquitos a 4 horas más o menos. Un día que subimos por la carretera, nos accidentamos. Mi papá, la cual sufrió una rotura en la parte de la cabeza, y yo solo me raspé los codos, ¿ya? Gracias a Dios, mi papá no le pasó nada de malo, porque después mis tías ya le llevaron al hospital, la cual, no por un poco más, y mi papá queda pues ya sea en un estado vegetal o inconsciente, ¿no? A la edad de 15 años, me acuerdo, yo tengo un tío que en ese tiempo era pastor. Siempre iba a casa, y cuando iba siempre nos llamaba a todos, nos reuníamos y nos reconciliaba, ¿no? Entre papá, mamá, mis hermanos, me acuerdo. Yo soy la tercera de 8 hermanos, y recordar a veces mi infancia me hace un poco muy difícil, porque sufrí mucho, en el sentido de que antes que mi papá conozca los caminos del Señor, pues era un hombre muy estricto, muy duro, ¿no? Y no solo conmigo, sino con mis demás hermanos mayores que yo. Me acuerdo, siempre ha sido un poquito difícil de poder aprender lo que es a leer, a las matemáticas, ¿no? Y me acuerdo que siempre sufría porque mi papá era muy duro, sentía duro conmigo, porque yo en el sentido que no captaba mucho con respecto a la matemática, a la comunicación, ¿no? Y me acuerdo que siempre mi papá me amenazaba para yo poder aprender a leer, a sumar. Y me acuerdo que siempre mi papá me decía, te vamos a embolsar a un costal y te vamos a botar. Y yo cuando era niña lo tomaba muy en serio esto.
Claro, ya. Me tomaba muy en serio y sentía que mi papá de una otra forma que sí me quería, pero quizás su forma de ser era así, ¿no? De educarme. Y a partir de esos tiempos ya empezaba en mi corazón a sentir rencor hacia mi papá. Mi papá y mi mamá vivían juntos, ¿no? Pero no era como que una familia feliz en el sentido, ¿no? Siempre estaban ahí, pero discutían, se peleaban, ya. Hasta en una oportunidad cuando éramos pequeños sí llegaron a separarse, sufrimos mucho. Y mi papá era muy estricto con nosotros, ¿no? Cosa que no se hacía, todo era como que el palo encima de nosotros, más que todo a mis hermanos mayores, ¿no? Que mi hermana mayor tenía que cocinar, pues hacer cargo ella de un poco de la casa, y mi papá trabaja hasta ahora en construcción. Entonces, siempre he vivido en el sentido de que si mi papá viene o hago algo mal, ya me va a pegar. Con el palo encima, algo así, siempre he crecido, ¿no? Y mis demás hermanos mayores también. Entonces, con ese resentimiento siempre, con el abandono a veces de mi mamá también, con el tiempo sí se llegaron a reconciliar, pero igual, vivían así peleando, no se entendían, ¿no? Y a la edad ya de 15 años, llegué a la iglesia, empecé a buscar de Dios, yo y mi otra hermana, que ella ahora está descarriada. Y el Señor comenzó a tratar conmigo de muchas formas. Le invitaba a mi papá también a las campañas. Mi papá iba, mi mamá también, solamente en campañas, ¿no? No era como que algo constante, como que mi papá también tuvo su tiempo de buscar al Señor. Ahora que me cuenta también su testimonio. Y le motivó mucho ahora a mi papá, ¿no? Yo quiero mucho a mi familia. Y siempre he orado por mi familia. El diablo ha atacado mucho a mi familia, ha destruido mi familia. Y siempre me he echado la culpa por cierta forma, por decir, no, o porque me he descarriado, o no. Quizás si yo no me hubiese descarriado, era Dios quien sostenía aún mi familia. Pero me fui al mundo, ¿no? A probar las cosas del mundo y a vivir una vida lejos de Dios. Quizás como todo joven del mundo, cuando comienza a probar las cosas del mundo, el enemigo más te somete a ello, ¿no? Te somete a ello, a que tú sigas practicando, ¿no? El pecado, que hoy en día a la juventud está muy, muy corrompida, ¿no? Sus mentes, sus corazones, ¿no? Mientras que yo buscaba al Señor, mi mamá más que todo, mi mamá se levantaba contra mí, me decía, ¿no? ¿Qué quieres tanto a la iglesia? ¿Por qué no llevas tu ropa? O sea, sentía que me botaba, me reprochaba a mi mamá, ¿no? En el colegio siempre me sentí diferente. Desde primer grado hasta terminar la secundaria siempre me sentí diferente, siempre me sentía aislada. Sentía que no cabía en ese círculo de todo, ni en esta sociedad que yo vivía, ¿no? Ni en esa sociedad que vivía, siempre me sentí diferente. Y ahora entiendo ya por qué, ¿no? Y a los 18 años, y yo siempre decía, ¿no? Quisiera tener 18 años y salirme de la casa de mi mamá, salirme del poder de mi papá, o sea, vivir mi vida, ¿no? Decía en toda mi amargura y todo eso, ¿no? Quería salirme de mi casa y me acuerdo que llegó una oportunidad donde me dice una compañera mía que están queriendo, bueno, es un trabajo para la ciudad de Lima, la capital de Perú. Entonces yo tomo esta decisión sin consultar a Dios. Eso fue mi gran error, mi gran falla, de decir, buscaba esa forma, esa manera de salirme de mi casa, de salirme del poder de mis padres, decir, ¿no? Que yo puedo, ¿no? O sea, quería tener mis propias cosas porque mis padres no me daban lo que yo quería, según yo, ¿no? Y me salí. A los 18 años vine acá a la ciudad de Lima, trabajé. Poco a poco me iba enfriando porque ya no congregaba. Dejé de usar las faldas, empecé a usar ya pantalón. A los 19 años ya comencé ya a vivir las cosas que el mundo ofrece, ¿no? Que el enemigo ofrece mucho a la juventud hoy en día, que está más corrompida, ¿no? Estuve viviendo 8 años lejos de Dios.
probando las cosas del mundo, lo que el enemigo nos ofrece, ¿no? Las fiestas, el alcohol, las amistades, ¿no? Haciendo cosas a Dios que abominables delante del Señor, ¿no? Yo realmente estaba condenada a una muerte espiritual, también como una muerte así de nuestra propia carne, ¿no? Cualquier momento, en algún viaje que yo podía haber hecho, en alguna situación que yo había podido estar, quizás, ¿no? Quizás me estaría acá en ese momento contando este testimonio que el Señor me ha dado, porque leyendo la palabra del Señor el día de hoy en Romanos 1, la culpabilidad del hombre, ¿no? Y me puse a recordar las cosas que yo hacía alejada de Dios, ¿no? Habiéndole conocido a Él, haber hecho esas cosas que a Dios no le agradaban, ¿no? Estaba condenada a su juicio, a muerte, dice la palabra del Señor, ¿no? Y hermana Diana, cuéntenos cómo fue su experiencia cuando usted llegó a los pies de Cristo. O sea, usted tenía problemas en casa, usted tal vez tenía problemas con su mamá. Y cuando llegó a Cristo, ¿cómo se sintió? ¿Cómo el Señor le trató? ¿Cómo le fue su estadía en el Evangelio? Queremos saber un poquito de eso. Cuéntanos un poquito su experiencia, cómo usted se enamoró del Señor cuando llegó al Evangelio, cómo se sentía, si tenía paz, tenía alegría, ¿cómo se sentía usted? Sí, hermana Pamela. Llegué a los 15 años cuando mi familia estaba pasando por problemas familiares, ¿no? Llegué, me aferré en los caminos del Señor. El Señor me dio muchas experiencias, las cuales a la edad que tenía no podía entenderlo porque no tenía como que a quién contarlo, ¿no? Iba a la iglesia, sí, alababa al Señor, buscaba de su presencia, quería siempre su presencia, ¿no? El primer amor, ¿no? El primer amor cuando estás con el Señor. No quieres dejar de buscarlo, de orar, de ayunar. O sea, quiere decir, hermana Diana, que usted no tuvo el apoyo de su papá, de su mamá cuando usted llegó al Evangelio. O sea, prácticamente era usted y Dios, o sea, como una jovencita, una adolescente que tal vez no tenía ese respaldo en casa. Tal vez ese también fue el problema para que usted no permanezca, o sea, sus padres estaban como que un poco ausentes. Esa parte, o sea, usted se sentía un poco desamparada, un poco alejada de sus padres, o sea, no sentía ese respaldo, ese apoyo de ellos, ¿verdad? Sí, hermana Pamela, a pesar que mis papás anteriormente sí iban a la iglesia, habían su tiempo que ellos podían congregar, pero sí siempre me he sentido en el sentido sola, en el sentido de mis padres que no tenía apoyo, ¿no? No, en la iglesia sí tenía hermanos, pero tampoco en la iglesia pues había como que un consejero, o que te puedas acercar al consejero y poder explicar, comentar estas cosas, ¿no? ¿Qué apoyo o qué palabras te puede dar, ¿no? En este caso, siempre me he sentido que me he guardado estas cosas y al Señor mostrarme todas las cosas que yo iba a pasar en un futuro, que después yo ya pude entender aquellos sueños que Dios me mostraba, aquellas visiones que Dios me mostraba, eran reales, ¿no? Que he vivido, lo he pasado. Cuéntenos un poquito de esas visiones, de esos sueños que el Señor le dio, hermana Diana, para que vean las personas, escuchen los hermanos que nuestro Dios es bien real. Hay muchos hermanos que ya entienden, pero hay algunos hermanos que todavía no entienden que Dios habla por los sueños, que Dios te habla, dice de una u otra manera, o por la palabra, o Dios usa a alguien. Pero cuéntenos un poquito de esa experiencia y también cómo se ejecutó para que ellos también entiendan los misterios que tienen los sueños. Sí, hermana Pamela, tuve muchas experiencias con el Señor. En aquellos tiempos no le entendía de lo que podía haber visto, ¿no? En los sueños y todo eso. Me acuerdo una vez mientras que yo oraba, como allá en la selva, por la humedad y todo eso, hay muchos zancudos, ¿verdad? Entonces, como siempre tenemos nuestro mosquitero allí, me acuerdo una vez yo orando en casa, yo vi una mano negra que como que me quería abrir el mosquitero que estaba ahí. Y justo a mi papá llega y le digo, papá, ¿no has visto una mano por acá? O sea, como que me quiso agarrar esa mano, ¿no? Y mi papá como que, o sea, sentía como que estaba preguntando a un vacío, ¿no? Que no me pueda responder, ¿no? Mi papá me dijo que no, ¿no? Y en unas oportunidades también soñé acerca de la televisión, queridos hermanos, de la cual un cristiano no puede tener televisión ni ver, ¿no? Me acuerdo una vez que el Señor me mostró una televisión, esas de esas
antiguas, y de aquella televisión salía tipo esa cabra que salen así, salía el macho cabrío, y tenía una lengua muy larga, ¿no? Pero empezaba a hablar porque no le entendía lo que quizás quiso decir, y el Señor me mostró eso, y yo entendí que realmente no era bueno tener televisión en casa, que un cristiano pues tenga televisión, ¿no? Y de ese entonces también tuve una experiencia en la cual vi, había una mano que le quiso agarrar a mi hermana, la que ahora está descarriada. Y como yo no entendía aquel sueño y no sabía por qué, porque no sabía a quién contarlo, y ahora pude entender que esa mano que le agarró a mi hermana ahora, pues está metida en un mundo oscuro, y estoy orando bastante por mi hermana, ¿no? Entonces ahí ustedes se dan cuenta, queridos hermanos, que Dios habla por sueño, Dios muestra cosas, y eso que la hermana Diana estaba hablando sobre el macho cabrío que salía de una televisión, eso es muy real. Hay muchos siervos que han tenido también visiones y revelaciones y sueños así, que salían serpientes de la televisión. Así que hay que tener mucho cuidado, porque eso tiene a muchos cristianos en estado vegetal, tiene a muchos cristianos en estado zombie. No puede un cristiano verdadero tener ahí viendo películas, viendo series, viendo una cosa, otra cosa. Usted se contamina, usted se ensucia. Usted quiere ver algo, pues usa el celular, la laptop, donde usted maneja qué lo que puede ver, qué lo que no puede ver. Pero en la televisión te mandan toda la basura, los reclamen, todo eso, te despiertan a ti las pasiones. Hay que tener cuidado, hermanos. Entonces, hermana Diana, usted, estando en el Evangelio, tuvo bonitas experiencias, se enamoró del Señor, estaba ahí perseverando, y usted de pronto se fue al mundo. Síganos contando esa experiencia que usted tuvo y cómo le fue sirviéndole al enemigo. Usted se descuidó, usted ya no oraba. Cuando usted vino a Lima, ya no oraba como debía ser, ¿verdad? Entonces, ¿cómo usted hizo para salir de todo ese hoyo? Cuéntanos un poquito más, ¿cómo salió usted de todo ese hoyo donde cayó? Cuando yo me enfrío, ya no oro, ya no busco del Señor estando acá en la ciudad de Lima ya, comienzo a ver las cosas del mundo, a probar las cosas del mundo. Conforme iba pasando el tiempo, empezaba a venir la ansiedad, la depresión, el sentirme sola, el sentirme que nadie me entiende, que nadie me quiere, el sentirme que mis papás realmente no me quieren, ¿no? Es como el enemigo pone tantos pensamientos malos, ¿no? O sea, usted quiere decir, hermana Diana, que tenía ese vacío, como que también ese menosprecio, ¿verdad? Que el enemigo quiso trabajar usando su papá para que usted la tenga de lado. O sea, no era su papá en sí, porque ustedes saben, queridos hermanos, que nosotros no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores, huestes de maldad en las regiones celestes. O sea, son los demonios que se meten en las personas para poder herir a otros. Entonces, ella, siendo tan pequeñita, se sentía como que de lado, menospreciada, ¿verdad? Entonces el enemigo quiso trabajar y ahondar más en eso, hermana Diana, para afectar su autoestima, para sentirse menos, y eso el enemigo quería como que excavar más y ahí destruir, ¿verdad? Meter rencor, odio y maldad en su corazón contra su familia, ¿verdad? Sí, hermana Pamela, empecé a sentir ese vacío. Me empezaba a recordar cuando yo era niña, pasaba pues a veces necesidades en mi familia, a veces no había qué comer. Y siempre me he preguntado, ¿no? Aún de niña, ¿no? ¿Por qué nací aquí? ¿Por qué nací en esta familia? ¿Por qué no nací en una familia pues quizás acomodada como se ve en la televisión, ¿no? Aquellos tiempos. Comenzaba como que a preguntar el porqué de las cosas, o por qué he nacido, o no sé, ¿no? Buscaba una explicación de mi existencia, ¿no? Buscaba una explicación de mi existencia. Entre tantos problemas que había en mi casa, a veces mi papá nos pegaba, el enemigo empezaba a trabajar ya en mi mente, o ¿por qué no te matas, no? O ¿por qué no sé, simplemente ya no dejas de existir en esta tierra, y ya, se terminó, todos van a estar contentos, algo así, ¿no? Me trae este Señor a la mente, porque incluso cuando oro, recuerdo esto y le cuento al Señor.
ahora puedo entender, ¿no?, las cosas. A veces uno necesita pasar todo este proceso para poder entender el propósito de Dios en tu vida. Porque quizás la experiencia que el Señor me ha dado, aún estando yo en el mundo, Dios tuvo misericordia de mí. Quizás yo no debía estar acá, quizás yo debía estar, le digo así al Señor, quizás quemándome en el infierno, porque eso es lo que el enemigo quiso hacer con mi vida. El enemigo destruyó a mi familia, mis papás ahora son separados. Yo quizás ahora no tanto lo siento, pero sí lo sienten mis hermanos menores. Tengo 3 hermanos menores en las cuales están creciendo casi sin mi mamá. Ahora están con mis papás, pero igual, ¿no? Son varones, pero siempre sienten esa ausencia, ¿verdad? Yo a pesar que tengo la edad que tengo, siempre quiero de mi papá, quiero de mi mamá, de mis hermanos, esa unión, ¿no? Esa unión que teníamos antes. A pesar de los problemas, de las situaciones que pasaba mi padre con mi madre, siempre necesita uno esa calidad, ¿no? Ese abrazo. Pero yo creo más ahora que es Dios quien me da esas fuerzas, que viene y me abraza, me fortalece para ya no mirar atrás, porque nada bueno ya trae ya mirar atrás en estos tiempos. Despertar y abrir mis ojos y mirar cómo estamos viviendo en estos tiempos, ¿no? Cómo el diablo me tenía tan cegada que no podía ver las cosas que pasaban más allá de mis ojos. No podía verlo. Ahora que he despertado y digo, estamos realmente en tiempos finales, como dice la palabra del Señor. Estamos en tiempos finales y me da terror, me da miedo. Porque en una oportunidad sí soñé, ahora sí que recuerdo, hermana Pamela, cuando estaba yo en la iglesia en aquellos tiempos de 17 años, algo así, soñé el arrebatamiento. Y en la iglesia donde yo congregaba, soñé que muchas hermanas se quedaban. Y yo no entendía por qué si ellas son obreras, por qué se quedaban en aquel sueño que el Señor me mostraba. No entendía, ahora sí puedo entender. Como dice la palabra del Señor, ¿no? Muchos son llamados y pocos son los escogidos. Así es, hermana Pamela. A la edad ya de 26 años, empecé a querer emprender en el mundo de las joyas. Siempre tenía esa espinita de querer emprender, de querer independizarme más, de ser mi propio jefe, como el mundo lo habla, ¿no? Y no me fue tan bien. Empecé también a querer ahorrar en una entidad financiera por 10 años a largo plazo. Pero algo en mí decía, en aquel tiempo decía, ¿no? Pero si ahorro en 10 años de acá, pero algo en mí se me había metido, ¿qué tal si sigue ahorrando para el anticristo? Decía yo, ¿no? ¿Qué tal si estoy ahorrando se viene el tiempo del anticristo de acá 10 años? No sé si estaré viva. No sé si voy a poder gozar toda esta plata que ahora pues estoy, a veces hasta días feriados trabajaba. Si había 2 días feriados, esos 2 días feriados trabajaba. O sea, era mi trabajo y yo era tan afanada a las cosas de este mundo, al materialismo, llenada yo de odio, de avaricia, de codicia, ¿no? De altivez también. Me creía, en mi familia sí sentía que me creía porque sabía más quizás que mi otra hermana, o más que mi otro hermano mayor, o por lo que estoy estudiando ahora, ¿no? Sí, tantas cosas que tenía en el corazón, en el alma realmente. Han sido muy feo, ¿no? Muy feo me he sentido. Ese es el engaño, querida hermana Diana, que muchas veces los jóvenes como que lo obvian, ¿verdad? Que cuando uno está como que vacío de Dios o tiene el conocimiento de Dios, pero no está bien en la roca, o sea, no está dando un cristianismo como debe ser, y como el enemigo quiere meter la vanagloria de la vida.
¿verdad? Y eso es lo que la palabra nos habla, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo, y el mundo pasa y sus deseos. Y en la juventud el enemigo lucha mucho con los jóvenes, con eso, con el querer poseer, y no es malo tener, porque nuestro Dios es dueño del oro y de la plata, pero está mal buscar las riquezas para que para enorgullecerse, para hacer sentir mal a los demás. Eso es lo que Dios le desagrada. ¿Y qué más? Es malo también querer tener, ¿para qué? Para uno mismo, alejándonos de Dios, y saber que Dios es la clave de todo y que sin Dios nada podemos hacer, y podemos alcanzar muchas cosas, pero sin Dios nada nos va a satisfacer. O sea, Dios tiene que estar en el centro. No podemos nosotros lograr algo que realmente satisfaga nuestra vida sin Dios. Dios tiene que estar en el centro, en el medio, para encontrar satisfacción en todo. Entonces, usted se dio cuenta, hermana Diana, que también todas esas influencias malignas estaban llegando a su vida para que usted entre la soberbia, el orgullo de que usted tiene, y empiece a menospreciar a los demás. ¿Y usted cómo se sentía? ¿Eso le hacía feliz a usted? Bueno, Pamela, realmente me sentía vacía por dentro. Sentía un rechazo por parte de mi madre. Yo a mi madre no podía ir y abrazarla. A mi hermana no podía ir y abrazarla. A mi padre era muy déspota. Le hablaba a mi papá y le hería a mi papá, le hería a mi mamá con mis palabras. Muy dura, mi corazón estaba muy duro. Recuerdo que en muchas oportunidades pasaba por lugares donde se puede encontrar hermanos evangelizando, pero algo en mi corazón, como que, no sé, algo había en mi corazón muy diferente, ¿no? Pero solamente pasaba por, ¿no? O lo rodeaba, ¿no? Pero algo había en mi corazón, lo profundo en mí, quizás podía decir algún día voy a poder volver. Voy a poder volver a los caminos del Señor, decía, seré digna yo de todas las cosas abominables que hice delante de Dios. Y comenzó después, poco a poco, venirse la ansiedad, la depresión, de mi cuerpo. No quería ver a nadie, ahora siendo de auditivo. Comenzaba a sentir ese vacío, miraba cualquier cosa, programas, lloraba. Me acuerdo, mientras un día antes de cumplir ya 3 meses, para cumplir 27 años, yo estando en la plataforma de YouTube, escuchaba yo antes mi música, hacía mis cosas con la música. Y en una de ellas aparece unas prédicas de Yuri Ávila.